Así permanecieron toda la larga noche, lamentando su triste suerte y formando planes para su salvación, aunque sin acabar de hallar ninguno que los satisficiera. Apenas despuntó el día, el gigante se despertó, encendió de nuevo una inmensa hoguera, ordeñó a sus ovejas, puso al lado de cada una su corderillo. Después, como hiciera la noche anterior, mató a 2 hombres, los abrió, los asó a la llama de la hoguera y se los almorzó bonitamente. Enseguida, levantando la enorme mole de piedra que tapaba la entrada de la cueva, hizo salir fuera el rebaño. Salió él también y volvió a colocar en la entrada la enorme puerta. Los pobres navegantes y el prudente Ulises quedaron de nuevo encerrados en aquel antro obscuro, seguros ya de la triste suerte que les tocaría sufrir en cuanto el gigante volviera. En vano hacían 1000 planes, se consultaban, se torturaban, buscando el modo no solo de hallar la huida, sino también de vengar a sus 4 desgraciados compañeros. Largo tiempo permanecieron en esta deliberaciones y, al fin, Ulises, que hacía un buen rato que se mostraba silencioso y pensativo, comunicó a los navegantes su plan. Cerca de la hoguera había un gran tronco de olivo, que cuando estuviera seco debía servir a Polífemo de bastón. Este tronco era tan alto como el mástil de una nave. Siguiendo siempre las órdenes de Ulises, los navegantes cortaron una parte del tronco y el héroe, con gran habilidad, afiló uno de sus extremos hasta formar una larga punta. Después endureció esta punta al fuego de la hoguera y ocultó el tronco donde el gigante a su llegada no pudiese verlo. Tratábase entonces de saber cuáles de los navegantes ayudarían a Ulises a hundir la punta del palo candente en el único ojo de Polífemo, cuando al fin lo rindiera el sueño. Lo echaron a la suerte, y he aquí que la suerte señaló precisamente a los 4 hombres que Ulises deseaba que lo ayudaran. A la misma hora que el día anterior, al atardecer, regresó el gigante seguido de su rebaño, al que, como de costumbre, encerró en la cueva. Levantó la gran piedra de la entrada, ordeñó a sus ovejas y colocó junto a ellas a los corderitos pequeños, tras lo cual cogió a 2 hombres más y los asó para la cena. Cuando hubo terminado su horrible festín, Ulises avanzó desde el oscuro rincón de la cueva en que se hallaba y se acercó al gigante, llevando en las manos una copa de vino. Rico, algo le falta después de su festín de carne humana, dijo el héroe a Polífemo. Prueba de este licor que nuestra nave contenía en gran abundancia. Cuando Polífemo hubo probado el rico vino de los griegos, chasqueó la lengua con delicia y comprobó que jamás había bebido algo tan delicioso. Con voz atonadora, que en vano intentaba dulcificar la deliciosa sensación experimentada, gritó hacia Ulises: «Me gusta tu vino, extranjero. Dame más y dime cómo te llamas. Quiero recompensarte. Aunque los viñedos de esta tierra producen enorme cantidad de vino, debo confesarte que jamás había probado néctar como el tuyo». Ulises, que nada deseaba tanto como el gigante se embriagara, le sirvió del rico vino una y otra vez, hasta que Polífemo se tendió en el suelo completamente ebrio. Entonces Ulises le dijo: «Puesto que eres tan generoso, ¿qué quieres recompensarme?» «Te diré mi nombre. Me llamo Nadie, y así me conocen mi familia los hombres que están a mis órdenes». El gigante se echó a reír y contestó con crueldad: «Pues bien, amigo Nadie, quiero recompensarte como te he dicho. Primero me comeré a todos tus compañeros
y te dejaré a ti para el último. Lanzó una gran carcajada y como el vino lo había embriagado, se tendió cuán largo era, quedando profundamente dormido. Al ver Ulises a Polífemo tendido en tierra embriagado, rendido, se apresuró a llamar a sus hombres, reanimándolos con sus palabras y despertando en ellos el valor perdido. Juntos corrieron entonces todos a buscar el palo que había escondido e introduciendo su punta aguda en el fuego, la pusieron al rojo. Después lo retiraron, hundiéndolo Ulises y 4 hombres más con toda su fuerza en el horrible ojo de Polífemo. Algo espantoso sucedió entonces, recordando la crueldad del gigante y la muerte horrible de sus navegantes más queridos. Ulises, teniendo clavada la estaca en el ojo del cíclope, le dio vueltas hasta lograr que la sangre saliera a borbotones del ojo y que éste se vaciara. Púsose Polífemo en pie, lanzando gritos roncos como el trueno y gemidos estridentes que hicieron retroceder a Ulises y a sus compañeros hasta los rincones más apartados de la cueva. De verdad imponía pavor el aspecto del gigante con el ojo vacío, de que colgaba todavía la estaca roja, encendida y cubierta de sangre. Sin dejar de dar voces, Polífemo logró arrancarse el palo candente del ojo, lo arrojó a gran distancia y llamó con formidables gritos a sus hermanos, los otros cíclopes que habitaban en las cercanías, en cuevas semejantes a la de Polífemo. Acudieron los cíclopes y preguntaron a Polífemo: ¿qué te sucede, hermano? ¿Por qué nos despiertas con esos gritos? ¿Es que te han herido o que algún ladrón se ha apoderado de tus rebaños? Entonces Polífemo, ciego, desconsolado, gritó con voz tonante, ansiosa de venganza: nadie me ha herido a traición. Y los cíclopes le contestaron: pues si tú mismo dices que nadie te ha herido, no sabemos por qué gritas así y en nada podemos ayudarte. Y dicho esto, como todos los cíclopes eran hombres crueles, no muy compasivos del dolor ajeno, se marcharon tranquilamente a sus cuevas y dejaron allí a Polífemo rugiendo de dolor y de ira. El gigante buscó entonces en vano a los que les habían herido. Como está ciego, los astutos griegos podían perfectamente esquivar su persecución. El gigante entonces comprendió que era en vano que les buscara y decidió que por lo menos no se le escaparan de la cueva. A tiendas siempre halló la gran piedra que cerraba la entrada y la apartó con su fuerza hercúlea. Después se sentó él mismo en el lugar de la piedra, atravesado en la entrada con los brazos abiertos para acoger a los navegantes cuando pretendieran escaparse, pero transcurrieron largas horas y el sueño le sorprendió así. Entonces, nuevamente Ulises y sus compañeros se reunieron para tratar de modo de recobrar su libertad. Y aquí que Ulises, con su ingenio de siempre, creyó hallar un medio de fuga. En los rebaños del gigante había carneros muy grandes y fuertes, de espeso vellón negro. Ulises, haciendo una fuerte lienza con miembre que encontró en la cueva, sujetó de 3 en 3 varios grupos de carneros. Después también con mimbre ató a cada uno de sus hombres debajo del vientre de carnero que quedaba en el centro del grupo. Él mismo se colgó de igual forma que sus compañeros debajo de carnero más alto y más fuerte, y así, en tan incómoda posición, aguardaron con paciencia los navegantes a que el alba rompiera.
apenas despuntó la aurora. Las ovejas empezaron a balar y los carnerillos a impacientarse deseosos de salir a pasear en los verdes campos. Entonces Polífemo se despertó, disponiéndose a salir con sus rebaños. Según salían por la puerta los animales, Polífemo les pasaba la mano por encima del lomo, sin sospechar que era debajo de ellos donde los hombres de Ulises se ocultaban. Y sucedió que el carnero que llevaba Ulises fue el último en pasar a causa de que la carga que llevaba era muy pesada. Como había hecho con los otros, Polífemo pasó la mano por encima del lomo de este carnero, que era su predilecto, y le dijo: tú que siempre eras el primero en salir de la cueva, en guiar a tus compañeros, en buscar para ellos y para ti los pastos más verdes y las aguas más cristalinas, ¿cómo es que ahora eres el último? Sin duda te entristece el ver que nadie se ha burlado de mí, hiriéndome a traición y vaciándome mi único ojo. Si pudieras hablar, carnero mío, sin duda me dirías el lugar en que mi enemigo se oculta, para que yo pudiera aplastarlo con mis manos. Mientras el gigante pronunciaba estas terribles palabras, Ulises le escuchaba y permanecía muy quieto, riéndose para sus adentro. Lentamente fueron saliendo todos los animales de Polífemo, dirigiéndose a los verdes prados, camino del mar. Cuando ya estuvieron bien lejos de la cueva, cuando Polífemo se hubo quedado lejos, bien lejos de ellos, Ulises sacó su cuchillo de monte del pecho y se desató de su extraña cabalgadura. Inmediatamente corrió a desatar también a sus hombres y todos se apresuraron a llegar el rebaño hacia la playa donde estaba su nave anclada. Temieron en algunos momentos que el gigante llamara a su rebaño y pudiera darse cuenta de su huida, pero como Polífemo los creía todavía dentro de la cueva y bien encerrados en ella merced a la piedra enorme, no sucedió así y pudieron llegar sanos y salvos a la nave, donde sus compañeros inquietos, ya por su suerte, se mostraron jubilosos al verlos llegar. No obstante, al relatar Ulises lo que les había acontecido en la isla y al saber los que en la nave habían quedado, las tristes suertes de sus 6 compañeros, prorrumpieron en amargos lamentos y derramaron tristísimas lágrimas. Ulises, sin embargo, les dijo: no es esta hora de llorar, apresurémonos a embarcar, llevando con nosotros el rebaño del gigante. Cuando todos estuvieron en la nave, cuando los remos agitaron el agua y la nave emprendió la ruta que debía alejarla de la terrible tierra de los cíclopes, Ulises, antes de perder de vista aquellos lugares espantosos, gritó con toda la fuerza de su voz: Polífemo, cruel monstruo, óyeme. Júpiter y los dioses en que no crees te han castigado cruelmente por tus crímenes. Tú que devoras a los extranjeros que te piden hospitalidad, bien mereces quedarte ahí ciego y burlado. Polífemo, que se hallaba todavía sentado a la puerta de su cueva, se levantó furioso al oír estas palabras. Comprendió que el falso nadie se había de nuevo burlado de él y arrancó de cuajo una inmensa roca que formaba la cima de una colina, arrojándola al mar con tal fuerza que fue a caer muy cerca del navío de Ulises. Tan cerca cayó, tan violento fue el golpe recibió por las aguas, que el oleaje hizo volver al barco hasta cerca de la orilla. Pero Ulises dio órdenes a sus hombres que volvieran a empujar con los remos la nave mar adentro, con la ligereza necesaria para que el gigante no pudiera lastimarlos con otra roca. Cuando estuvieron a alguna distancia, Ulises quiso gastar
a Polífemo una nueva burla, sin que bastaran para conservárselo las súplicas de sus hombres que le rogaban no se expusiera a la cólera del monstruo que, aún ciego y desvalido, podía aplastar la nave y a ellos solo de una pedrada. Ulises no quiso escucharlo y gritó: «Cruel Polífemo, si alguien te pregunta qué ha sido de tu ojo, dile que te lo vació Ulises, rey de Ítaca». Entonces se oyó un gemido más lúgubre y espantoso que todos los que hasta aquel momento el gigante había lanzado. Gritó Polífemo: «Hace algún tiempo me predijo un oráculo que Ulises de Ítaca me dejaría ciego, mas yo aguardaba ver llegar a un héroe poderoso, a un guerrero lleno de fuerza, y no a un pobre enano que ha tenido que emborracharme, no atreviéndose a luchar frente a frente conmigo. Pero de todos modos, tu astucia me agrada, Ulises de Ítaca. Vuelve a tierra y te trataré como merece. De otro modo, Poseidón, mi padre, dios del mar, me vengará, devolviéndome mi ojo perdido». Ulises no hizo caso de las palabras del gigante, cuya crueldad conocía, pero la burla agradaba. «Tu padre no te devolverá tu único ojo perdido, nunca más volverás a ver el sol». De nuevo el gigante se despertó, gritó, se arrancó los cabellos, se retorció las manos, alzó la cabeza y levantó los brazos, llamando a Poseidón, dios del mar, pidiéndole que castigara a Ulises. Así gritaba con voz atronadora: «Poseidón, padre mío, te pido que si el rey de Ítaca logra volver a su patria, ello sea tarde y mal, que pierda antes a sus compañeros, que no conserve sus naves y que no halle en su hogar la paz que desea». No contestó Poseidón, pero escuchó el ruego de Polífemo, su hijo. Al acabar de decir tales palabras, el gigante, con redoblada fuerza, arrancó otra roca y la arrojó contra la nave de los griegos. Esta cayó tan cerca del barco de Ulises que tocó el extremo del gobernalle, pero las olas que levantó empujaron la nave hacia adelante, y pronto Ulises y sus hombres se hallaron junto a las otras naves en alta mar. Los remos de los héroes de Troya se hundían en las aguas tranquilas, cada vez más lejos de la horrible tierra de los cíclopes, pero Ulises y sus navegantes, aunque a salvo ya, no estaban contentos. En sus corazones reinaba la tristeza por haber perdido a 6 de sus mejores compañeros. Parte 3. Ulises y Circe. Ulises y sus hombres siguieron navegando sobre el verde mar. El dolor sentido se disipaba y los días transcurrían alegres en la esperanza de arribar prontamente a la patria. Pero no recordaba el rey de Ítaca que la venganza del dios Poseidón, dueño del mar, lo perseguía. No adivinaba que, durante otros 10 largos años, sería desgraciado a causa de aquella venganza. Un día, al fin, cuando ya crecían aproximarse al término de su viaje, se hallaron los navegantes ante una isla tan extraña como jamás habían visto otra. Además de las escarpadas rocas que la rodeaban, hallábase defendida por una alta muralla de bronce, y esto inspiró a Ulises gran curiosidad y deseo de penetrar en aquel lugar, al parecer inaccesible. A pesar de su apariencia terrible, no les aconteció a nuestros hombres en aquella isla mal de ninguna clase. Era aquel lugar el reino y el palacio de Eolo, rey de los vientos, y este poderoso monarca, sabiendo quién era Ulises, le agasajó durante un largo mes,
dándolo a que aclara allí sus naves y permanecieran largo tiempo con él como huésped. Dio grandes fiestas en honor del héroe, hizo que su mujer y sus hijos lo trataran con gran amabilidad. Y cuando Ulises transcurrió 30 días con sus noches, mostró deseos de volver a su patria, quiso hacerle un espléndido regalo. Dentro de un gran cuero de buey encerró a todos los vientos sobre los cuales reinaba, excepto el viento del oeste, que quedó fuera. Después ató con fuerza la boca de la piel de buey con un hilo de plata y lo regaló todo a Ulises. Lo colocó en el puente de sus naves. Después Eolo dio terminantes órdenes al viento del oeste, que colocada tras las naves del héroe debía soplar dulcemente para conducirlas de una vez hasta Ítaca. Y así navegaron los héroes de Troya durante 9 días de veras deliciosos. El viento del oeste soplaba con suavidad tras ellos y apenas necesitaban del esfuerzo de los remeros para avanzar hacia su patria. Y allí llegaron hasta muy cerca de Ítaca, tan cerca que divisaban ya los bosques de las colinas y las hogueras que encendían los pastores para alejar a las fieras. Al ver tan cerca su patria, Ulises sintió una gran alegría, como ya no crecía tener que temer nada, y estaba muy cansado, pues durante aquellos últimos 9 días no había querido descansar ni un momento, sintiendo que los ojos se le cerraban de sueño. Quiso reposar unas horas para llegar a su reino sin fatiga ni pena. Puso a sus hombres de guardia en el puente y el bajo dispuesto a dormir tranquilamente un rato, y los hombres que estaban en el puente y otros que se les unieron, viéndose cerca del término de su viaje, empezaron a murmurar entre sí: ya veis cuán ricos tesoros lleva Ulises consigo, y nosotros que hemos combatido por Grecia lo mismo que él, apenas si llevamos algo que ofrecer a nuestras mujeres. La verdad es que no se porta bien con nosotros. Nada nos ha dicho del regalo que le ha hecho Eolo, ni en él hemos tenido parte alguna. De fijo que el cuero de buey está lleno de oro y plata, y Ulises, por no compartir su botín con nosotros, que le hemos ayudado a llegar hasta aquí, nos oculta su contenido. Llevados por la codicia, empezaron a discutir si sería prudente, ya que Ulises estaba dormido y el término del viaje se aproximaba, desatar el cuero y apoderarse de los tesoros que según ellos contenía. Y dicho hecho, con gran ligera, para realizar su mal pensamiento antes de que Ulises se despertara, desataron la boca del pellejo de buey. Inmediatamente se escaparon del pellejo todos los vientos, arremolinándose, luchando entre sí, soplando unos contra otros, levantaron un violento huracán tan fuerte que la nave, que tan cerca había estado ya de las costas deseadas, fue arrojada de nuevo hacia los desconocidos, hacia la lejanía. Cuando los navegantes vieron que se alejaban de los verdes bosques, los prados floridos, las hogueras prometedoras, la patria adorada, cuando contemplaron a Ítaca solo como una manchita lejanísima en el mar azul, se arrepintieron de su mal pensamiento y lanzaron al viento sus gemidos. El fragor del huracán y el llanto de sus hombres despertaron a Ulises por un momento. Al saber lo ocurrido, el héroe prudente se sintió descorazonado y triste. Sintió a su vez la tentación de arrojarse al mar y concluir con su vida,
pero logró recobrar su valor y vencer con su pericia de marino a la tempestad. De nuevo volvió a hallarse ante las murallas de bronce que cerraban el palacio del rey. De los vientos, como sus naves estaban casi deshechas y sus hombres rendidos y sus provisiones agotadas, Ulises ordenó a los navegantes que se acercaran a las playas de la isla de su amigo Eolo para pedirle provisiones y descanso. Desembarcó pues y se encaminó al palacio del rey de los vientos. Estaba Eolo a la mesa con su mujer y sus hijos, y al ver al héroe le preguntó sorprendido: ¿Cómo regresas tan pronto? Ulises, ¿qué desgracia ha malogrado tu viaje cuando yo te di todos los medios para llegar felizmente a tu patria? Bajó Ulises la cabeza, casi avergonzado de lo acontecido, y confesó la verdad a su amigo. Mis hombres, repuso, soltaron a los vientos mientras yo dormía. Esta es la causa de mi regreso. Ayúdame de nuevo a volver a mi patria. Pero el rey de los vientos, al conocer lo ocurrido, se encolerizó y no quiso escuchar a Ulises. Vete, le gritó, no quiero ayudarte. Muy infame debe ser cuando los dioses han permitido que te ocurra semejante desgracia. Ulises volvió a sus naves, apesadumbrado, y él y sus hombres volvieron a navegar cada vez más tristes. Los vientos, sueltos y enfurecidos por su larga permanencia dentro de la piel del buey, soplaban cada vez con más energía. Los pesados remos de los navegantes no lograron dominar la cólera de las olas, y los hombres se fatigaban en la estéril lucha y rendidos perdían los ánimos. Y así pasaron 6 días y otras tantas noches. Al séptimo día vieron tierra y agradecieron a los dioses el haberles salvado de un inminente naufragio. Era la tierra que divisaban una hermosa isla en la que se destacaban un hermoso puerto natural rodeado de inmensas y escarpadas rocas. Dentro de aquel puerto el agua era lisa como en un estanque. Allí ordenó el héroe que fondearan todas las naves a excepción de la suya, que dejó fuera del puerto, amarrada a una roca junto a alguno de sus hombres. Subió Ulises a la roca más alta para mirar qué clase de país era aquel, pero nada pudo ver, ni hombres, ni animales, solo unas velas y leves columnas de humo que hacía el ciclo se elevaban. Ulises ordenó entonces a 3 de sus hombres que avanzaran por la isla, adentrándose en ella hasta averiguar qué clase de gentes la habitaban. Lo hicieron así. Los hombres siguieron un camino en cuya tierra vieron marcadas las huellas de los carros que conducían la leña desde los montes a la ciudad. Avanzaron guiándose también por las columnas del humo que al principio habían divisado, y al fin llegaron a las puertas de la capital del reino. Allí encontraron una fuente al lado de la cual una joven peinaba sus cabellos. A ella se dirigieron, sabiendo por sus palabras que era hija del rey de la isla. Al mismo tiempo les hizo ofrecimiento de conducirlo al palacio y presentarlo a la reina, y era aquella una isla habitada por enormes gigantes, devoradores de carne humana. La reina, a cuya presencia llegaron los navegantes, era una mujer tan corpulenta como la cima de una montaña. Su aspecto era tan horrible
que los guerreros la miraron con terror y repugnia al ver a los tres hombres. La imponente mujer llamó a su marido, el monarca, el rey, un gigante tremendo. Al ver a aquellos enanillos, se abalanzó sobre ellos como un león hambriento, cogió a uno por la mitad del cuerpo y lo devoró de 4 dentelladas. Los otros 2 guerreros huyeron despavoridos, corriendo hacia las naves, pero el caníbal lanzó un grito de guerra, al que acudieron otros gigantes tan imponentes como él, que corrieron también hacia el puerto y arrancando las rocas que los rodeaban, empezaron a arrojarlas contra los bajeles de allí se habían refugiado y a los que aplastaron como débiles cáscaras de huevo. Se levantó hasta el cielo un clamor de agonía. Los guerreros moribundos, heridos, gemían dando para siempre su adiós a la patria y a la vida. Los gigantes, entre tanto, cogían con toda facilidad a los heridos y moribundos como si fueran inocentes pececillos y se los llevaban a sus casas para devorarlos. Ulises, en tanto, presenciaba horrorizado esta escena desde lo alto de la roca que le servía de atalaya y viendo así sus naves destruidas y muertos a sus hombres, comprendió que nada podía hacer contra aquellos enemigos. Dotado de fuerza sobrehumana, se metió pues en su nave, la única que había permanecido fuera del puerto, desenvainó su espada, cortó con ella la amarra y dando órdenes a sus navegantes de que remaran con toda su fuerza, hizo que el navío se alejara rápidamente. Solo el navío en que iba Ulises y los tripulantes que lo manejaban escapó a la horrorosa catástrofe. Otra vez, aunque contentos de haber salvado la vida, escapando a tan grave peligro, Ulises y sus compañeros lloraron a los amigos que dejaban atrás y a los que no volverían a ver nunca más. Varios días navegaron hasta llegar a la isla Ea. 2 largos días permanecieron los navegantes en sus playas, entristecidos, desanimados, desesperados ya de que un buen viento los condujera hasta Ítaca. Pero al tercer día Ulises los animó con sus palabras, haciéndoles ver la inutilidad de sus lamentaciones. Armado de su lanza y de su espada, trepó hasta una colina, desde la cual se proponía observar qué tierra era aquella, completamente desconocida para todos, y vio una sola columna de humo que se elevaba hasta el cielo. Era el humo del palacio de Circe, la maga de las doradas trenzas. Descendía ya Ulises de la colina cuando vio a un ciervo, se puso en acecho y logró matarlo de una lanzada. Lo cargó sobre sus hombros y lo llevó junto a sus compañeros. «Ánimo», les dijo.